Listo, perfecto. Entonces, el objetivo de nuestra formación como tal es entonces proporcionar a los participantes un conocimiento sólido y práctico sobre cómo proteger de manera efectiva los datos sensibles del sistema de gestión documental. ¿Listo? En ese orden de ideas, digamos que nuestra intención es cómo le damos manejo a esa información que tenemos o que ingresa a nuestra organización, a nuestro local, independientemente el área de servicio que estemos presentando. ¿Listo? En este, digamos, webinar, el enfoque como es la aplicación de gestor documental, hay que hablar de las facultades que tenemos en ella. Entre ellas, pues tenemos, digamos, el mayor control y seguimiento de vigencia de los documentos. Se adapta a la codificación de los documentos para mejorar el control, digamos, esa codificación que le damos a cada uno de esos documentos para identificarlos, ¿cierto? Ese flujo de aprobación documental que tenemos normalmente, ¿cierto? Acá, en donde una persona sube nuestra información, sube su documentación, sube sus procesos y luego tiene una revisión y una aprobación para que luego estos documentos sean públicos o no, o privados, digámoslo así, en cierta manera, sean solo para uso personal y resguardo en su gestor documental. Y de esta manera, luego clasificar, digamos, de manera personalizada estos documentos, tener su información de manera ordenada, ¿cierto? Tener recordatorios frente a las fechas de vigencias de nuestros documentos o también cuando cambian las políticas, ¿cierto? Y debemos hacer actualizaciones en nuestra documentación, entonces también anticiparnos para actualizarla. Y finalmente, recordemos que nuestra aplicación nos permite desde nuestro celular descargar y también tener nuestros datos de nuestro gestor documental para poder visualizarlo, para poder descargarlo, siempre y cuando, recuerde que estamos hablando de protección de datos, podamos tener permisos sin restricción de nuestra información. Recordemos que la clave de nuestro sistema, en cierta manera, son el tema de los permisos. Los permisos son los que nos van a proteger nuestra información dependiendo de quién puede y no puede hacer dentro de la organización. ¿Listo? En esta introducción, entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. En la era digital en la que vivimos, pues digamos que esa gestión documental en cualquier organización siempre puede ser vulnerada, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que aquí vamos a ver muchas normas de manera transversal, como por ejemplo la 27001, ¿cierto? Incluso con sus controles, pues, el anexo A, donde vamos a encontrar el tema de integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información que vamos a tener. A medida que vamos avanzando, digamos que vamos a poder ir viendo, ¿cierto? Cómo yo puedo mejorar y puedo tener un control de esos datos que ingresan a mi organización. ¿Listo? Para ello, tenemos que remitirnos pues en un breve repaso para qué es la protección de datos, ¿cierto? Recordemos que tenemos las dos vertientes ahí, la protección de datos y la gestión documental. En ese sentido, cuando hablemos siempre, antes de dar la definición, siempre que hablemos de protección de datos, debemos que saber que es protección de datos personales, ¿cierto? Siempre que vamos a hablar de protección de datos, vamos a hablar de protección de datos personales. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es una combinación de esa protección de datos personales enfocadas a los documentos que ingresan a nuestra organización y a nuestro sistema, ¿listo? En una definición de la biblioteca de CEPAL, ¿cierto? Esta biblioteca pues es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe por parte de las Naciones Unidas. Ella nos dice que la protección de datos se refiere a los derechos de las personas cuyos datos se recogen, se mantienen y se procesan de saber de datos que están siendo retenidos y usados para corregir las inexactitudes que tienen estos datos, ¿cierto? De esta manera, digamos, podemos entender cómo ya va ingresando esa información a nuestra organización y de cómo yo le empiezo a dar un manejo. ¿Listo? Sin embargo, tenemos que concentrarnos de que eso viene de qué? De un individuo, de una persona. ¿Listo? De una parte interesada, hablemoslo así. Y en una definición, digamos, un poco más general, debemos decir que la protección de datos personales es el conjunto de técnicas jurídicas e informáticas encaminadas a garantizar los derechos de las personas sobre el control de la información personal y sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. ¿Listo? Ya lo había mencionado. Ojo, hay que tener en cuenta, es la unificación. Por eso, las normas ISO hoy en día
Anteriormente no se veía, pero hoy en día son transversales, ¿cierto? Entonces ahí podemos involucrar ISO 9001, ISO 27001, incluso riesgos, ¿sí? 31000, en fin. Todo este tipo de normas nos va a permitir hacer una buena gestión de nuestra protección de los datos. Pero continuemos. Ya sabemos entonces qué es la protección de los datos. ¿Listo? Hablemos un poco de la historia de la misma. Digamos que la historia empieza desde 1970, ¿cierto? En países como Francia y Alemania, donde digamos que ellos, para proteger la vida privada de las organizaciones, las personas y en general, más que todo de las personas, crean una norma, ¿cierto?, de protección de datos, en este caso la 9546-CE, que corresponde a la Unión Europea. Y ellos, digamos que yendo más allá, hay que saber que lo más importante en el mundo, diría yo, en las organizaciones, es la información, ¿cierto? La información, en pocas palabras, es poder. Y ese poder debemos controlarlo, ¿cierto? En ese sentido, digamos que cómo controlar eso genera que empecemos a hablar de normas que generan los países para, cierta manera, resguardar y proteger esa información. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, entran las regulaciones jurídicas. Regulaciones jurídicas que la primera que se crea, como hablamos, como hemos visto en la historia, es la de Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. 2016-679. ¿Listo? Esta es la primera que se crea y de ahí podemos decir que parten todas las normas o por lo menos algunos fragmentos o elementos que ayudan a que las otras normas en los diferentes países se puedan crear. ¿Listo? Siempre parte desde la Unión Europea. Tenemos la Ley de Servicios Digitales o DSA, que esta es la ley o la norma de protección de datos en línea, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos en línea está siendo protegido y en ese sentido nos va a permitir, digamos, valga la redundancia, proteger de esa información maligna o esos malos elementos que mientras nosotros navegamos, descargamos información, nos van llegando, ¿cierto? Y esta, digamos que es una de las normas, digamos, más fuertes porque es, en cierta manera, al incurrir en algo en línea que pueda ser, digamos, una información obscena o algo que pueda, digamos, dañar la imagen, o genera severos castigos a las personas que lo hacen. ¿Listo? Es para que lo tengamos en cuenta. Tenemos la ley de California Consumer Price Act, ¿cierto? Que básicamente es la norma que rige la protección de datos en Estados Unidos. Tenemos la ley estatutaria 1581, que rige en Colombia. Esta, pues, de 2012 debe actualizarse. Actualmente, pues, funciona y en cierta manera nos ayuda a que, por ejemplo, si nosotros ingresamos a una organización, por ejemplo, aquí voy a hacer un alto en el camino, ingresamos a alguna organización y tienen nuestras credenciales, nuestra hoja de vida, nuestra información, esa organización, digamos que debe darle un tratamiento a esos datos. Rápidamente hablo de ese tratamiento de esos datos. El tratamiento de esos datos debe ser, yo recibo la información, la analizo, digamos que permite que mi participante ingrese a mi organización, entonces tengo esa información, esa hoja de vida, esas credenciales resguardadas en un sistema, un gestor documental que me permite tener un acceso limitado para esa información cuando sea necesaria, obviamente cuando necesite retroalimentar esa información, de pronto que esta persona hace cursos y demás, entonces voy cargando y actualizando la hoja de vida, ¿cierto? Con el fin de tener los datos actualizados y pues cumplir normativamente con el ítem 7 de la norma de ISO, ¿cierto? De 9001. Y en ese sentido, después de que la persona presta sus servicios a esa organización, digamos, por algún evento o escenario, tiene que retirarse de la organización, estos documentos tienen una vigencia en el tiempo, en el cual yo debo resguardarlos y después de ello debo eliminarlos, ¿cierto? De acuerdo a las políticas que tenga la organización. En ese sentido, esta organización, por ejemplo, un mal manejo, brinda estos datos de información a otra empresa, organización, sin el permiso o autorización de la persona, es donde estas normativas de protección de datos entran a jugar, ¿cierto? Y entran a respaldar a ese usuario al cual fueron violados esa información, esos derechos, digámoslo así, de esa privacidad que tenía,
Y bueno, entrarán en temas legales, el tema de porcentajes en castigos remunerables, en fin, ¿listo? Eso es un alto en el camino. Luego seguimos con la Ley Peruana de Protección de Datos Personales. Esta en Latinoamérica, que es la 29733, como nos hablaba Margot, es la ley, digamos que podemos decir que es la ley más fuerte que tenemos actualmente en Latinoamérica. Digamos, ¿por qué? Porque es de las que en cuanto a la protección y a cuanto a temas de castigos por malos manejos de protección de datos de las organizaciones, es como la más severa y digamos como la más puntual. ¿Listo? Tenemos la Organización Protección de Datos del Ecuador del 2021. Esta, digamos, aunque es la más reciente, no ha sido aprobada actualmente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, pues ha pasado ya 3 filtros de los cuales no ha sido aprobado, pero sin embargo, ya se anda buscando cómo pues poder aprobar esa ley en Ecuador, que sería, digamos, la más reciente. Tenemos la ley 25326 en Argentina, ¿sí? Y esta hay que destacarla, aunque no está actualizada, ¿cierto? Y que está obviamente en proceso de actualización, es el primer país en Latinoamérica que tuvo protección de datos, fue Argentina. ¿Listo? Para dato ahí las personas que nos acompañan allí. ¿Listo? En ese sentido vamos a abordar ahora la parte de qué es la gestión documental. ¿Listo? La gestión documental es el conjunto de normas que se aplican para gestionar los documentos en todo tipo que se crean y reciben en la organización. Esa gestión de documentos debe facilitar su recuperación, permitir la extracción de la información. Básicamente, como yo ingreso información en mi organización, obviamente con los permisos que debo tener, dependiendo del nivel en el que me encuentre en la organización, puedo tener acceso o no, puedo compartir, puedo publicar, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Ya les explico cómo vamos a tener cuidado con eso. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas de gestión documental, ya tenemos que empezar a hablar de automatización, ¿cierto? De un sistema que tiene mi organización para controlar esos datos, que se encuentran de manera digital o se encuentran en la nube. ¿Para qué? Para organizar, asegurar, capturar, digitalizar, etiquetar, aprobar y completar todas las tareas, ¿cierto? Que me permiten gestionar estos documentos que están ingresando a dónde? A mi organización. ¿Listo? En ese sentido, la forma como ingresan los documentos a mi organización, digamos, ya voy a ingresar, aquí voy a empezar a hablar ya directamente de una herramienta, que es la de nosotros, SG Innova, o como la conocemos en ISO Tools. Lo primero que yo debo tener en cuenta es que esta herramienta, para yo poder acceder, debo tener un usuario. ¿Listo? Al tener un usuario, él me va a permitir, en el momento en que yo ingrese a la plataforma, y lo vamos a ver con mi compañero, cuando ingrese a la plataforma, registrar, ¿cierto? Perdóname, registrar un nombre o un nickname que yo le pueda dar, ¿cierto? Con el cual yo siempre voy a ingresar y una clave. Esa clave para ingresar adentro de sistemas, recordemos que estamos hablando de seguridad de la información, debe contar con los caracteres necesarios que protejan mi información. ¿Cuáles son los caracteres? Recordemos que siempre tener una letra mayúscula, tener que sea alfanumérico, ¿cierto? Letras y números, y aparte tenga un carácter diferente, un asterisco, lo que sea allí. ¿Listo? No necesito hacer una clave súper larga para ello. Simplemente con estos 3 elementos me permite generar una clave que es fuerte, que para nuestro sistema debe cumplir en el 80% de fortaleza para que él me permita, digamos, aceptar la clave que le estoy colocando. Una vez registrada mis credenciales, ¿cierto? En mi información, lo que voy a entrar es a la herramienta y voy a buscar es mi gestor documental. Mi gestor documental tiene, digamos que voy a basarme en la parte de la protección de los datos de mi gestión documental, de los documentos que yo tengo dentro de mi organización, y yo puedo hablar de ellos de manera de niveles. Fíjense, en la parte izquierda, una persona que puede ser superadministrador o una persona que es dueña de proceso o el gerente de la organización, ¿cierto? O el auditor incluso, perdóname, que tiene el permiso de ver las 4 unidades de negocio y ver sus procesos y los documentos que en ella reposan, ¿cierto? Esto es porque en nuestra organización tenemos una tabla de permisos que me permite, ¿cierto? Me permite controlar el acceso a la gestión documental y a los documentos de la organización. En ese sentido, fíjense que en la parte izquierda, el superadministrador que puede ver todas las unidades de negocios, en la parte derecha, una persona gestora que simplemente puede ser, por ejemplo, el encargado de la unidad de España, solamente puede ver
digamos, su unidad de negocio, con sus procesos y sus documentos. E incluso yo puedo restringir desde mi plataforma o desde mi sistema, ¿cierto? Ese nivel documental que puede ver. Por ejemplo, en este caso puede ver estrategias de apoyo, pero si él es solamente encargado de la estrategia, puedo desde mi tabla de permisos generar que solamente pueda ver la carpeta estrategias, que es donde él puede visualizar, o sea, ver esa información o puede registrar o puede crear nuevos elementos. ¿Listo? Entonces esa es la forma como empezamos ya desde que entramos a la herramienta, ojo, a mi centro privado, digamos así, a mi organización, a cómo restringir los datos de mi información y cómo protegerlos, ¿cierto? De, digamos, usos malintencionados, de personas que quieran ingresar y de pronto visualizar mi información, extraerla, ¿cierto? Es la forma en cómo yo puedo empezar a controlar esos niveles en mi organización de quién puede visualizar, quién puede hacer y quién no dentro de mi organización. ¿Listo? Paso seguido. Una vez tengo mi documentación ya cargada y montada en mi sistema, debo generar que, por ejemplo, si yo quiero que esa información que yo estoy montando en mi gestión documental, digamos, en muchos casos, ustedes dentro de sus organizaciones y de sus web montan documentos, políticas de calidad, buenas prácticas de fabricación y demás. Yo tengo documentos que pueden ser de vista pública, incluso para externos e internos. En ese sentido, yo debo colocar lo que llamamos las copias no controladas. Esas copias no controladas lo que me van a permitir es generar unas marcas de agua dentro de mis documentos, que ya vamos a ver, ¿cierto? Y me permite que esa información que otra persona va a utilizar no me generen, digamos, elementos negativos o reputacionales en mi organización por el mal uso de ellas. Si lo estoy dejando público como copia no controlada, es decir, que cualquier persona puede descargarlo, sin embargo, al no tener controlada esa copia, no afectará si hay un mal uso de ese documento dentro de mi información. ¿Cómo la vamos a ver? Descargado en un formato de mi documentación que tiene una información pública o privada externa, para un externo o para un interno, como una marca de agua, como la vemos aquí, copia no controlada de SG Innova, que me permite, ¿cierto? Me permite saber que esa información que está ahí es de uso general, ¿cierto? Y que su información, que no debe ser así, pero que su información es alterada, no va a afectar a mi organización. Digamos que es esa forma en cómo yo me puedo resguardar de un mal uso por parte de terceros. ¿Listo? ¿Qué debo hacer paso seguido a ello? Ojo, una vez yo subo toda mi información, ¿cierto? Mi documentación a la organización o a mi sistema de gestión documental, ¿cierto? Como lo vemos en este slide donde estoy subiendo mi información, ¿cierto? Lo que yo debo hacer, lo que debo hacer periódicamente, y que no lo vemos mucho en la protección de datos de personas, pero bueno, acá en gestión documental sí lo vamos a hacer como buena práctica, es generar una copia de seguridad de mi gestión documental o de mi proceso o de donde yo tengo alcance. ¿Cómo genero esa copia de seguridad? De manera periódica. Yo busco un periodo, ¿cierto?, en el cual pueden ser semestral, trimestral, cuatrimestral, como ustedes lo definan, o de acuerdo a las políticas que tenga su organización, con el fin de qué? De que yo pueda, ¿cierto?, generar una copia de estos documentos. Recordemos que estamos en la nube y que a pesar que tengamos una buena protección de estos datos, ¿cierto?, que se encuentran en mi nube, que se encuentran en mi sistema, pueden ser vulnerados, ¿cierto? Todos los elementos hoy en día, recordemos que estamos en la era digital y todos los elementos se hacen más fuerte, los ataques cibernéticos y demás, esto nos va a permitir que si en dado caso, por algún mal manejo, porque regularmente siempre que vamos a encontrar en seguridad, en un sistema que sea afectado, que sea vulnerable, es por un mal manejo, regularmente siempre las personas, ¿cierto? Por colocar elementos indebidos, USBs, ingresar a páginas que no debemos, en fin, entonces vamos a vernos vulnerados. Para evitar esa vulnerabilidad y que nos jalen información y no la podamos recuperar, pues generemos copias de seguridad. Esas copias de seguridad sencillamente me van a permitir extraer esa información y resguardarla. Pueden ser en un medio magnético, ¿cierto? Puede ser en algún elemento, en un servidor donde yo tenga, ¿cierto?, ese backup de esa información que me permite tener confianza, no solo en mi sistema, sino en mí mismo, de que
esa información la voy a tener, digamos, resguardada frente a un mal uso o frente a un ataque. ¿Listo? Y en ese sentido, digamos que es la forma en cómo yo protejo los datos de mi organización a través de un sistema de gestión, de sistema de gestión documental, como lo tenemos en SG Innova. ¿Listo? Digamos que ya para cerrar esta parte, este ciclo aquí, recomiendo, digamos que en SG Innova y ISO Tools, si ustedes me preguntan, el gestor documental es, digamos, de las aplicaciones más potentes que tenemos y que sin duda alguna recomiendo que tengan en su organización. Recordemos que si no contamos con una gestión documental y hoy sobre todo sistematizada en nuestra organización, no tenemos un sistema montado. ¿Listo? Les dejo ahí entonces el mensaje. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy atento a las preguntas que me puedan hacer. Muchas gracias.